Hola, Marco, buenas noches. Buenas noches, profe. muchas gracias por recibirnos aquí, Daniela Chávez y Alba Gastelum. Gracias, Le queríamos gracias. preguntar, pues que nos hablara un poco sobre su empresa, O- primeramente. ok, bueno, nuestra empresa se llama Process Group. Es una agencia aduanal que está fusionada también con un despacho de asesoría de comercio exterior. En este caso, pues como despacho tenemos aproximadamente casi 7 años y como agencia aduanal apenas vamos a cumplir 3 ahora en diciembre. Nos dedicamos pues ahora sí que al despacho de mercancías de comercio exterior, es decir, importaciones y exportaciones, hacer los pedimentos, hacer los trámites ante la aduana y pues la representación de nuestros clientes en la misma aduana. Ok. Muy bien, muy bien. Gracias, profe. ¿De nada? Una de las preguntas que queremos hacerle es, ¿cuáles de su empresa, cuáles son las normas internacionales y normas oficiales mexicanas que regulan las actividades de su empresa, ¿no? De cómo se implementan, porque estas normas son importantes para la empresa. Sí, de hecho son muy importantes las normas oficiales mexicanas y sobre todo las internacionales. En este caso nos apegamos a las dos. Esto en el sentido de, como les comenté hace ratito, nosotros manejamos importación y exportación de mercancías. Entonces, siempre que vamos a hacer una operación de ya sea de importación o de exportación, primeramente nos tenemos que cerciorar de que cumplamos con la situación de las normas oficiales. Esto en el sentido de las regulaciones y restricciones no arancelarias que la misma legislación mexicana nos indica y nos obliga a cumplir en materia de comercio exterior. Para ello, pues ya saben, es muy importante tener primero el conocimiento de la fracción arancelaria correcta para saber a qué regulaciones nos vamos a pegar. Esto en el sentido de la legislación mexicana. Ahorita, como han oído, en octubre hubo un relajo con eso de que el gobierno decidió ya no seguir manejando la exención de normas oficiales mexicanas a través de las cartas. Durante muchos años estuvo exentando las normas oficiales con una simple cartita que decía: yo, fulano de tal, declara bajo protesta de decir verdad que las mercancías que estoy importando son para uso particular y por lo tanto no cumpliré con las normas oficiales. El gobierno dijo: ya no, ya vas a cumplir con las normas oficiales. Entonces, ahorita sí es un caos en ese sentido porque ya todas las empresas se están viendo obligadas a importar con el cumplimiento de las normas, o si no pueden cumplirlas, no están importando ese tipo de mercancías que venían importando desde hace tiempo. Esto lo digo como un ejemplo por la pregunta que nos hicieron. ¿Qué tan importante es el apego a las normas? Súper importante, porque si nosotros como agencia banal no lo revisamos, podemos meter en problemas a nuestros clientes, y los problemas son desde mucho dinero hasta pérdida total de las mercancías. Entonces, sí es súper importante que nos apeguemos. Y una norma internacional que se me ocurre ahorita, que me están preguntando, es la famosa norma oficial de las tarimas de madera. Las tarimas de madera, donde viene la mercancía encima de ellas para efectos de la transportación en las operaciones, tiene unos años que también tienen que venir con un sellito, valga la redundancia, internacional, donde dice que estamos cumpliendo con que la tarima, como es de madera, no venga infectada de plagas o polillas, las mismas que si vienen a México podrían infestar al país, o viceversa, si van a otro país pueden provocar una infestación en aquel país, ¿no? Entonces, de los dos lados, las internacionales y las nacionales son súper importantes, y valga, y perdón que lo diga tanto, en materia de comercio exterior es muy delicado. Claro que sí, profe. Otra pregunta que tenemos, un poco, cambiando un poco de tema, Adelante. sería, ¿cuál es el análisis que hacen o cómo consideran el tipo de cambio al hacer una operación internacional? Súper importante, ese es un tema que todos los días debemos de tenerlo en cuenta. De hecho, como ustedes ya lo saben, en el diario oficial se publica el tipo de cambio un día antes. O sea, hoy publicaron el tipo de cambio que se va a utilizar en las operaciones de mañana. Mañana van a publicar el de pasado mañana. El viernes, el de lunes, y así sucesivamente. Y nosotros tenemos todos los días que estar revisando el tipo de cambio vigente y aplicable a las operaciones, porque es el que debemos de indicar en los pedimentos. ¿Por qué? Porque si una mercancía vale $1,000, puede ser que hoy valga en pesos 20,000 y puede ser que mañana valga 19,900 pesos.
Entonces, para efectos del pago de los impuestos y las contribuciones de comercio exterior, es sumamente importante estar en conocimiento del tipo de cambio aplicable del día. Si hacemos, por ejemplo, un ejemplo, si hacemos un pedimento hoy y no se paga y se va a pagar hasta mañana, vamos a tener que modificar el tipo de cambio y la cantidad va a salir otra. ¿Ok? Por centavitos varía mucho, ¿no? Entonces, sí es súper importante. ¿Por qué? Porque por el tipo de cambio podemos omitir contribuciones o también podemos pagar de más. Y en los dos casos es multa, ¿eh? Entonces, mejor vamos a pagar lo que se debe. Ok, de acuerdo. Otra de las preguntas es de ¿qué acuerdos o tratados comerciales regulan o benefician a su empresa? Pues directamente a nuestra empresa como tal, ninguno. Los tratados y los acuerdos comerciales o de los de libre comercio benefician a todos nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la finalidad de celebrar o de firmar un tratado de libre comercio con cualquier país es el de la obtención de beneficios arancelarios, o sea, el no pago o el pago menor a la tasa general de los impuestos generales de importación y de exportación, mejor conocidos como los aranceles. Entonces, a los clientes, si en este caso están importando una mercancía, por ejemplo, de cualquier país, de cualquiera de los países que están en el TLC, en el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, ahora en el TEMEC o en cualquiera de los que México es firmante, pues le podemos decir, oye, cliente, ¿y no tendrás un certificado de origen de tu proveedor para que no pagues impuestos o para que pagues menos? Entonces sí hemos visto que cuando no aplican el tratado es un impuestote. Y cuando dicen, mira, sí tengo el certificado, sí lo puedo conseguir, se reduce al cero o a muy poquito. Entonces, sí es un gran beneficio. Y aplican todos los tratados siempre y cuando México lo tenga celebrado, lo tenga firmado y se cumplan con los requerimientos. En este caso, en algunos son certificados de origen, en otros casos son certificados de origen duros. Acuérdense que hay certificados duros y certificados blandos, y en otros una simple declaración bajo protesta, pero todos son muy efectivos. Muy bien, profe. Y hablando de acuerdos, ¿hay alguna regulación o restricción arancelaria de la que sean sujetos a alguna importación o exportación que estén llevando a cabo en este momento? Pues de hecho eso sí, como se dice coloquialmente, es un pan de todos los días. Todos los días hacemos operaciones en las que se aplican tratados de libre comercio. Por ejemplo, a ver, ahorita que me vengan a la mente, sí, tenemos unos clientes que importan productos o mercancías para imprentas. Entonces importan tintas, ciertos químicos, aparte que están sujetos a las primeras preguntas que me hicieron de las normas oficiales, también están susceptibles de podérseles aplicar un beneficio en cuestión de aranceles. Tenemos también otros clientes que importan pinturas o material para los carroceros. Entonces también hay muchas regulaciones, pero también hay muchos beneficios. Tenemos otros clientes que importan cortes para hacer ropa. Entonces, ellos hacen la utilización de los beneficios a la importación y a la exportación. Hay otra empresa que exporta hortalizas como rábanos, lechugas, cebollas. Ese señor exporta y a la vez le entrega a su cliente un certificado de origen de que los productos agrícolas son mexicanos. Entonces, a la exportación al país que van, en este caso Estados Unidos, obtienen también mucha reducción en el pago de impuestos. Entonces, por eso les comentaba, en este ámbito de la agencia aduanal vemos todos los tratados, vemos todos los beneficios, vemos todas las regulaciones. Entonces, es algo que no nomás es algo malo, o sea, si bien es cierto, todas las mercancías o casi todas o muchas están sujetas a las regulaciones y restricciones, también nosotros podemos darles beneficios que a veces no tenemos en cuenta o que por no revisar la fracción arancelaria correctamente se nos puede pasar. Entonces, así como nos obligan a cumplir con las regulaciones, también nosotros tenemos la libertad de aplicar beneficios arancelarios para ahorrar mucho dinero en este tipo de operaciones. Ok, muy bien. Y ya por último, ¿nos puede comentar en qué situaciones ustedes han padecido de políticas desleales en la empresa? Prácticas desleales, miren, pues las prácticas desleales, la misma ley de comercio exterior nos hace ver
o nos dice que las prácticas desleales, de hecho el capítulo de las prácticas desleales en la Ley de Comercio Exterior está dedicado a China, ¿ok? Parece que los únicos que hicieran prácticas desleales en el mundo es China. Y así la Ley de Comercio Exterior nos dice, cuando tú detectas una práctica desleal, aplícale una cuota compensatoria. Y empiezan las formas de buscar cómo compensar ese daño o posible daño al productor nacional en términos a la economía nacional. Pero siendo realistas, las prácticas desleales vienen de muchos países, ¿eh? De Rusia, en cuestión del acero, de Estados Unidos, pero lo peor o lo más feo del asunto es que las prácticas desleales los mismos mexicanos las llevamos a cabo. Y peor, las que se dicen llamar las autoridades, en este caso las mismas aduanas. Y no nomás por la práctica desleal que conocemos, que es la del, la discriminación de precios o la subvención, sino que la misma corrupción es una práctica desleal, en general. Es cierto, bien sabido, ¿no? Sí, Mucha corrupción en la exactamente. aduana. Bastante. Y en todo el mundo, bueno, en todo el gobierno, en todas las áreas. La aduana, pues no se diga, ¿no? Porque esa es en la que más o menos conocemos un poquito, pero ya saben que hasta la iniciativa privada se maneja la corrupción. Es uno de los grandes males que tenemos en México, junto con la impunidad. Sí, muy cierto, profe. Así Bueno, no sé es. si tengas algo más que agregar, Alba. No, sería todo. ¿O tú, Daniela, tienes algo más que agregar? No, pues yo solo quería agradecerle, profe, por parte de ambas, por su tiempo, que yo sé que ahorita está muy limitado, pero muchas gracias por tomarse estos minutos para hablar con nosotras y creo que sería todo por nuestra parte. Al contrario, niñas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me es de mucho gusto el platicar con ustedes, aunque sea aquí por esta vía, ¿no? Que es la virtual, pero qué bueno que se manejen estos temas, sobre todo en su carrera, porque verdaderamente son muy interesantes. Y pues agradezco otra vez, reitero el agradecimiento por la invitación. Pues muchas gracias, profe, por darnos la oportunidad, ¿no? De volver a vernos otra vez. Gracias a ustedes. Sí, sí. Y bueno, con eso concluimos la entrevista. Y ya sería todo por nosotros.